¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro programa y vamos a hablar de un tema que ha sido bastante mediático en el último tiempo, que ha impactado también a todo Chile, que hay opiniones divididas. ¿Podemos hablar de la caída del obispo Durán en este afán de destituirlo, pero que él quiere mantenerse ahí porque él dice que Dios fue quien lo eligió, Cristiano? Así es, la polémica está completamente instalada, hay varias aristas, hay una arista económica, hay una arista legal, judicial, hay una arista moral, por supuesto. Estamos con el pastor Elvis Rojas. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas noches. También con el pastor Marcos Morales. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Erika Bueño, que es expareja de la mano derecha del obispo Durán. Muy buenas noches, Erika. Buenas noches. También con Ricardo Fierro, que es el vocero del obispo Durán. Buenas noches, Ricardo. Y también con Paulina Allende Salazar, que a través de ese informe especial se develaron muchos secretos ocultos del obispo Durán. Ahora, uno quiere entender, y no sé cuál de todos me podría responder la pregunta, ¿por qué finalmente la destitución? ¿Por la arista económica o por la arista moral o ambas? Bueno, yo creo que primeramente el obispo Durán, no sé, yo como soy pastor evangélico hace más de 24 años, creo que la gente de la iglesia está condenando el tema del divorcio del obispo Durán más que el tema económico. Porque se supone que en una iglesia grande de 10.000 miembros, los ingresos van a ser muy altos. Lo que nosotros en realidad estamos cuestionando no es cuánto entra, sino la forma como lo ha administrado el obispo Durán. Pero lo que hay que hacer hincapié, nosotros como pastores, es que esto es única y exclusivamente un problema que tiene la Catedral Metodista Pentecostal, que no representa al mundo evangélico. El 95-98% de los pastores evangélicos no vivimos en las condiciones que vive el obispo Durán. Por lo tanto, es totalmente independiente y ajeno a lo que vive el mundo evangélico permanentemente. Pastor Rojas, pero a usted de verdad no les hace ruido toda esta arista económica en términos de la cantidad de plata que él manejaba en su cuenta corriente, de su cantidad de patrimonio que él tenía de más de 1.500 millones de pesos en 15 propiedades. ¿De verdad no les choca? Es que esa no es la realidad del mundo pentecostal y evangélico en el caso de nosotros. Hay que entender que en el año 2015 hay reconocidas más de 3.000 identidades religiosas de derecho público, ¿ya? Y más de 700 privadas. Actualmente, ahora, en el año 2019, contamos con más de 4.000 personalidades jurídicas. Esto da a entender que cada constitución religiosa o legal, jurídica, tiene su estatuto interno, en la cual ellos, ¿no es cierto?, llevan un funcionamiento al interior, ya que la misma ley de culto faculta al líder, al fundador, al obispo en este caso, poder tener su jerarquía al interior de su iglesia. Entonces, en ese contexto legal, estatuto y también moral, obvio para nosotros, para el mundo evangélico, pentecostal, es una falta a la ética moral. Sí. Nosotros no compartimos eso. Que eso tiene que ver directamente, Erika, y tal vez tú lo podrías responder como mujer, ¿no? Porque la ex mujer de Durán también hace una locución frente a todos diciendo que acá hay una mala acción de parte de su expareja porque finalmente la cambia, ¿no? Y eso constituye algo amoral dentro de los estatutos que ustedes tienen, ¿no? Podría ser si ella no lo hubiese sabido, pero acá es claro de que la pastora Raquel siempre lo supo y los hijos también lo sabían. Y esto muchos años, o sea, la hermana Alexia, cuando empezó como en el 2006, más o menos 2007, con la relación sentimental con el obispo Durán. De hecho, ellos vivieron juntos en un departamento comprado por Eduardo Durán. Entonces, era una relación que ya todos lo sabían, pero seguían manteniendo la relación de marido y mujer frente a los miembros de la iglesia. Porque acá hay que tener una imagen intachable como familia. Es así, ¿no? Debería ser, sobre todo si es el obispo, pero estamos hablando de una situación en la cual hasta los oficiales diáconos sabían, y yo lo sé muy bien, porque mi ex marido, Luis Vázquez, era el chofer del obispo Eduardo Durán y lo iba a dejar todas las noches a su casa. Entonces, todo lo que él hablaba con el obispo Durán también llegaba a saberse a la casa. Ricardo, y justamente la destitución, tú estás como vocero justamente del obispo Durán, pero ¿a usted le hace sentido o no para nada? Mira, el cuestionamiento moral ya está claro. Prueba de ello es que él no está administrando en este momento la catedral evangélica. No podemos tapar el sol con un dedo, que como bien decía el pastor Morales, la comunidad, sobre todo de corte pentecostal, es muy conservadora.
Hay iglesias donde en estos momentos hay pastores que se han divorciado, se han vuelto a casar y sus congregaciones lo han aceptado. Hay obispos también que están en la misma condición y sus congregaciones lo han aceptado. Pero una cosa es el divorcio y la otra es hablar de las amantes. Claro, ¿no? que fue, a nuestro entender, una situación que quiso mantener quizás por respeto, por los años que la pastora estuvo al lado de él, porque él tenía todos los medios como para haberse divorciado hace muchos años atrás. Si no lo hizo, siempre fue seguramente por darle un lugar de privilegio y que todavía lo tiene la pastora. Y, lógicamente, que si él se hubiera divorciado hace 20 años atrás y hubiera salido este reportaje, no hubiera hecho ruido en los tiempos modernos que estamos. ¿Pero usted cree que es respetuoso que un pastor, bueno, en general cualquier persona, pero sobre todo un pastor, tenga dos amantes? Mira, o sea, ¿dónde está el respeto yo no con me voy a digo? referir específicamente a eso, porque como vocero yo estoy por la parte de asesoría jurídica y de la destitución, pero no es menos cierto que la Biblia te señala un camino a ti a seguir en cuanto a la moralidad. Y también está el camino del perdón. Es decir, cualquiera que diga yo no he cometido ningún pecado dentro de la iglesia, sea obispo, sea pastor, sea laico, caería en una mentira. Y por lo tanto siempre en nuestras congregaciones se ocupa mucho lo que es el perdón y la misericordia. Eso el obispo Durán lo hizo presente el 30 de abril en la primera reunión legalmente con el directorio del capítulo de pastores. Después sale un pastor que es el secretario que fue destituido diciendo el obispo Durán no ha tenido gestos de arrepentimiento. Bueno, él lo ha tenido. Y también se le planteó al oficial que está a cargo en estos momentos, Luis, hacer una reunión donde el obispo participe y dé disculpas públicas a su iglesia, algo que todavía ellos no lo han querido aceptar. Al parecer, Ricardo, la autocrítica por parte del obispo Durán aún no existe, porque de hecho ya hay un nuevo obispo elegido y él dice, yo de aquí no me voy a ir. Atención, mire. Como obispo a cargo de la congregación, no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. Yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica. ¿Qué dicen ustedes, les pregunto a Elvis y a Marco, respecto a esta justificación que da el obispo Durán? Bueno, el pastor usted? tiene razón en que todos fallamos, pecamos, pero hay ciertas condiciones y requisitos que la Biblia exige en 1 Timoteo capítulo 3. Y el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Por lo menos de todo lo que yo conozco dentro del Evangelio, llevo 36 años como evangélico y 24 años pastoreando. Los concilios serios que yo conozco, cuando un pastor se divorcia, está completamente inhabilitado para seguir ejerciendo el obispado. ¿Es así de concreto? ¿Así de claro? Por lo menos en el mundo que nosotros representamos, que es bastante amplio. De hecho, el pastor Elvis es presidente de una agrupación que en este momento compone más de 50 iglesias de diferentes denominaciones. Pero para entender, tengo entendido, valga la redundancia, que los obispos no pueden ser destituidos, son obispos vitalicios. ¿Eso es así? Es que todo depende de los estatutos internos de cada organización. Eso es lo que nosotros hemos tratado de estar explicando ante la opinión pública, porque cada ministerio, cada denominación tiene su grupo jerárquico al interior de su iglesia, así como lo tiene la Metodista, la Pentecostal de Chile y diferentes ministerios de líneas conservador pentecostales. En el caso de nosotros, junto al pastor Marco y muchos pastores más que nosotros representamos, vamos por esa vía teológica y doctrinal. O sea, si alguno de nosotros llegara a ser nombrado obispo de cierta institución, nosotros legal reconocida por el cuerpo del presbiterio, administrativo y todo lo que compone la jerarquía al interior, nosotros dejamos establecido eso. Si un obispo tiene estos problemas anormales ante la Biblia, ante la palabra del Señor, debe hacerse un paso al costado. Quería hacerle una pregunta a propósito de lo que estamos conversando, porque el obispo Durán fue destituido, voy a hablar en palabras simples, en su función como máximo representante o líder de la primera iglesia metodista pentecostal. Y usted dice, así ha quedado demostrado, de alguna manera hay una sanción a sus conductas, principalmente morales, que yo, por lo que estudié, entiendo, son muy importantes para el mundo pentecostal. Pero ¿qué pasa con su función de pastor en la catedral? Porque desde ahí no debiera entonces, si ustedes están haciendo un reconocimiento de que erró, también salir, y lo digo porque es ahí donde le ha llegado además
todo el dinero a la Claro. cuenta corriente del obispo. Es ahí donde está, entre comillas, el botín. Entonces, ¿no debería salir de la catedral? Primero que nada hay que aclarar que el fundador de la primera iglesia metodista pentecostal es el obispo Eduardo Durán, con 23 oficiales diáconos, y se conforma esta entidad jurídica para la catedral evangélica. De los pastores que tú me hablas, ellos años después que fueron expulsados de otra corporación, pidieron un paraguas jurídico y buscaron dónde podría ser cobijado. Tenían la metodista pentecostal del obispo Carte, otras metodistas pentecostales, pero decidieron acudir a donde el obispo Durán y le pidieron a él si le podía dar el paraguas jurídico. ¿Qué tuvo que hacer el equipo jurídico? Formar un capítulo especial de pastores, y es ese capítulo el que hoy día se arroga casi la representación de la iglesia, y en eso el obispo va a defender que no. Ellos fueron visita en la casa de él para acogerlo durante el tiempo que fuera necesario, pero ellos ahora quieren sacar al dueño de casa, y él le dice no. Pero si el dueño de casa se ha portado mal, ¿no le corresponde retirarse de la catedral? Yo les insisto, ¿de la catedral? Mira, el estatuto es absolutamente claro y dice que si el pastor de la catedral, en su calidad de obispo, cometiera algún abuso de poder, alguna situación que lo señala taxativamente el estatuto, 2/3 de la Junta Oficial legalmente constituida pueden y tienen todas las facultades de sacarlo. El problema está que cuando esto estalla, la mayoría de los oficiales en ejercicio comienza a renunciar. Entonces ellos no tienen, a pesar de que hoy día están diciendo que sí lo están logrando, ¿pero por qué? Porque aquellos que están siendo renunciados están bajando sus videos, están tratando de que las cartas que firmaron no eran tan así, para lograr los 2/3 y sacarlo como pastor de la catedral evangélica. Ahora, El 30 de abril, el directorio del capítulo de pastores le firma un documento al obispo donde le da 4 meses para posteriormente ver la forma de salir del cargo, porque él está consciente que en algún momento él ya no va a ser el pastor de la catedral, donde es el mayor, como bien dices tú, el mayor interés. Pero se le pidió económico. un tiempo que creyó el directorio razonable, yo tengo el documento aquí, donde le dan 4 meses. La pregunta, ¿quién incumplió en ese acuerdo? sí, vamos, Erika, tú tienes ganas también de referirte a este tema que puso Paulina. de Sí, hecho. lo que pasa es que acá creo que se está llevando el tema muy livianamente. Yo creo que no es tan así. Cuando el obispo Durán tomó el cargo, él ya estaba con estos problemas de mujer y con este problema de separación grave. Entonces creo, y todos lo sabían, todos los hermanos que estaban al lado de él lo sabían. Entonces creo que haber aceptado el cargo de pastor y el cargo de obispo ya está hablando de que es un hombre que no tiene temor a la palabra y que no le interesa la palabra. Estoy hablando de una forma súper directa y de lo que yo pienso como persona. Él, al ser teólogo y al estudiar, ¿cierto? También la palabra, yo creo de que él lo toma como que él tiene el derecho de recibir todo este dinero porque él fue a estudiar, él está entregando algo que él estudió. No tienen por qué obligarlo a hacerlo. Pero no es amoral, ¿cómo se ha Lo que pasa es que él no lo mira así. Él lo mira como que él fue a los Inmoral. Estados Unidos a estudiar y él está entregando algo que él estudió y que no tiene por qué llevarlo a su vida personal porque para algo lo estudió. Es como un profesor de matemática o un profesor de otra asignatura que enseña lo que ha aprendido, pero que a lo mejor no le interesa llevarlo a su vida. Pero para ustedes no natural. es un escándalo la cantidad de patrimonio que tiene Es que el obispo Durán. eso, Catherine, cuando ellos empezaron con estos negocios sucios, yo te digo porque nosotros empezamos con Luis Vázquez trabajando bajo un parrón. No teníamos nada, absolutamente nada, ¿Y ni la vida de siquiera ustedes casa. comenzó a cambiar mucho? Empezó a cambiar años después cuando empezó esta relación de negocios con Eduardo Durán. ¿Y en qué se notaba el cambio en la vida tuya y de tu expareja, por ejemplo? Mucho, primero en cambios de propiedades. O sea, tú estás diciendo que tu marido era testaferro. Lo que pasa es que ¿del él era el obispo palo Durán? blanco de Eduardo Durán. Él compró muchas cosas a nombre de Eduardo Durán. Pero eso hay que demostrarlo. Con platas de la catedral. Los vehículos llegaban, ¿ya? A mi casa. Perdona, Llegaban allá. ¿eran vehículos de qué tipo? El Mercedes-Benz fue autos de alta comprado gama. por Luis Vázquez. El Mercedes-Benz fue comprado, llegó a mi casa, estuvo como 2 días y el vehículo se fue. Porque según Luis, con una... Mira, es que
hay cosas que son tan Perdona que te interrumpa, o sea, tú me en- dices que ese famoso Mercedes-Benz que le habrían regalado al obispo Durán, finalmente lo habría comprado el obispo. Es que no fue regalado. Pero por eso, lo habría comprado A través él de- y Lo compró haberlo él. pasado como si fuese un regalo. Exacto. Esa Y es tu acusación. Eso es. O sea, es que yo lo viví. No es que lo esté acusando, estoy contando Lo lo viste, que yo fuiste testigo viví. de eso, sí. Lo que yo viví, porque Luis Vázquez fue a buscar ese Mercedes-Benz. Se supone que lo compró porque era para nosotros como familia. Y cuando llega el auto, él dice que tuvo una visión donde Dios le dijo que era demasiado mediocre para tener un Mercedes-Benz y que se lo tenía que entregar a su siervo. Ah, Sí, Textual, así, textual. Entonces fue la primera pelea que nosotros tuvimos porque yo le dije, ¿cómo es posible que tú me digas que Dios puede tratar a sus hijos de mediocre? O sea, Tú querías perdón. quedarte con el Mercedes-Benz. No, ¿ah? no, mira, a ver, no es eso, estamos hablando de la parte sentimental. Si tú me dices de que Dios muere por ti, que te cambió la vida y que te dio una vida diferente, ¿me vas a poder decir tú a mí de que Dios te habla en el oído tratándote de mediocre, ofendiéndote después de lo que hizo por ti? Entonces, ese auto se planificó cómo entrarlo a la catedral. ya fue todo armado. Todo armado. El auto se tenía que entrar en un estudio bíblico, ya apagar las luces, entrarlo y mostrarlo. Perdona, ¿el Ya, auto pero- entró a la catedral? Lo entraron al templo catedral. O sea, frente hicieron al una puesta de púlpito. escena y... Frente al Claro, púlpito. una especie de ofrenda. Exacto. Y se leyó la carta que Luis Vázquez, mi ex marido, escribió anónima, y donde se leyó en el púlpito y vieron llanto, ¿Y vieron qué, de todo, decía, pero qué eso. dice, por ejemplo, una carta como esa? Es que me llama la atención Que él la había puesta en escena que hace. sentido en el Señor regalarle el vehículo, que era para el siervo de Dios, y todo como algo textual de que la gente pudiera Ahora, creer que era regalado. No es solamente el auto, ¿no? En el informe especial, en el reportaje que hicieron ustedes, hay todo un hay un catastro de todas las No, hay más de platas, 1.000 propiedades. millones de Y queremos pesos en valor de mostrar compra. esa gráfica precisamente para que la gente también se haga una idea y después le vamos a preguntar a Ricardo Fierro qué piensa respecto a lo que dice Erika. La podemos mostrar, ¿no? Reparamos en los siguientes abonos que Eduardo Durán Castro recibe en su cuenta personal. Ponga atención. Solo respecto de la suma de los depósitos de cheques de otros bancos desde el 2011 y hasta el 2018, le podemos decir que en cada uno de los años que le mostramos recibió abonos anuales superiores a los 110 millones de pesos. Destaca el año 2018, donde los depósitos con cheques de otros bancos suman 495.270.422 pesos. La suma total de los depósitos de estos cheques es superior a los 1.300 millones de pesos. Solo el 2018 habría recibido 41 depósitos en efectivo. La suma de estos es superior a los 257 millones de pesos. Los depósitos en efectivo de los años 2015, 2016 y 2018 sumados dan un total que es superior a los 500 millones de pesos. De eso le estaba hablando yo. En cualquier movimiento bancario eso es absolutamente anormal. La cantidad de dinero en efectivo. ¿De dónde vienen esas platas? Eso tiene que ser el Paulina? diezmo. Usted lo debe Sí. saber como vocero. Eso es la plata del diezmo porque no hay otra explicación o hasta ahora nadie ha recibido otra explicación. ¿Y cómo se recibe el diezmo también para que la gente pueda entender de qué se trata? Mira, eso es archiconocido de todas las iglesias y aún los pastores que están acá saben que la mayoría de los estatutos dicen que los diezmos lo administra el pastor gobernante. Y ahí se supone que el pastor gobernante tiene que tener un grado de compromiso con su iglesia y Con que la de alguna misión del culto. Claro, La y de plata alguna para eso. manera la mayoría de los pastores lo hace. De hecho, mi padre es pastor y ha construido más de 30 templos, ha nombrado 19 pastores. El obispo Durán, lo que le pudiera decir, jugar en contra, es que llegó a una iglesia tan grande donde el dinero que llegaba de diezmo se administraba directamente por él, pero hay una ayuda social a través de eso también enorme, que lógico no se resalta. Pero Por ejemplo, eso está, por supuesto, con algún tipo de soporte de documento que lo acredite. lógico, tengo entendido claramente que la Fiscalía, en una investigación desformalizada, ha tenido que investigar en 3 oportunidades y lógicamente que como el estatuto respalda al pastor en la administración,
no pueden considerar un delito un lavado de activos por lo mismo. No, pero usted está confundiendo cosas. El delito de lavado de activos que se ha manoseado tanto, está claro que no es el delito que aquí podría entrar a juzgarse, entonces no confundamos a la gente. Pero lo Pero acusaron. eso se puede ir transformando. Si la pregunta es bien interesante, perdonen que lo interrumpa, pero es interesante saber, sin confundirnos, si bien han habido obras positivas, y esa es la misión de esos dineros, lo importante es las cantidades de dinero que han pasado por las cuentas corrientes personales de él y de sus familiares, los más de 1.000 millones, si no son 2.000 millones de pesos en propiedades, ¿qué tienen que ver con la misión del culto? ¿Qué tienen que ver con la administración correcta del culto? ¿Qué tienen que ver incluso con los estatutos? Porque uno lee los estatutos y en una parte dice lo bíblico, el diezmo es bíblico. Eso y que lo administre el pastor también es bíblico. Nosotros eso lo creemos. El problema está en la forma en cómo lo ha administrado. O sea, si yo tuviera 130 millones de pesos mensuales, compraría un terreno. Ahora, con todo el respeto que me Pero perdón, un terreno no para usted. Obvio. Ya. Para la misión. Para la misión misma. No, es que todo pastor tiene que vivir también de la obra. Pero Por eso, pero le voy a explicar una cosa. Aquí los únicos que trabajan sin remuneración son los bomberos. Porque Julio César Rodríguez estaba preguntándole al obispo cuánto ganaba y cuánto gana Julio César Rodríguez, cuánto ganan ustedes. Rafael Araneda cobró 400 millones de pesos por estar una semana en el festival. Eso también nosotros lo consideramos inmoral. Son cantidades muy elevadas. No, pero no son... Entonces, pero acá hay una misión, acá hay una misión como iglesia. Un pastor no puede administrar de la manera como está administrando él. Lo que él recibe es lo que da la iglesia. Eso es legal, las donaciones, los diezmos. El pastor los puede administrar. Nosotros lo administramos. ¿Y el porcentaje de ese diezmo, por ejemplo, cómo se determina? De lo que yo recibo, el 50% de mi ingreso va a la obra. ¿Cuánto? El 50% de mi ingreso va a la obra. Ingreso. ¿Y eso es así para todos? No. Es que todo, como explicamos en términos legales. Mire, acá yo quiero leer un artículo de la persona jurídica de la ley de culto. En el artículo 15 dice: las identidades religiosas podrán solicitar y recibir toda clase de donaciones y contribuciones voluntarias de particulares, instituciones públicas o privadas y organizar colecta entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus ministros. Así es, está establecido. Dice no solo del culto, sino dice la sustentación de sus ministros. Una es la sustentación de los ministros, que es básicamente poder vivir, claro, ¿ya? Está bien, claro. Pero la otra es tener una cuenta corriente, personal, con 130 palos, tener 15 propiedades donde no se hacía ningún tipo de culto, sino que eran propiedades personales. Y eso es lo que uno cuestiona, por lo menos, de la Bueno, y ¿no? está la plata también que le dieron al hijo, Eso, que le da al hijo. Si me permiten interrumpir, y usted tal vez me puede ayudar. Bíblicamente, efectivamente, el diezmo es bíblico y la gente lo da, y yo lo vi, yo lo reporté y vi en la calle, la gente lo da con convicción y ni siquiera se cuestionan porque ellos hacen lo que a ellos les corresponde. Pero esa plata bíblicamente era para estos sacerdotes, lo voy a explicar en simple, que iban a vivir de una manera austera, que no iban a tener herencia, que no iban a tener territorio, no iban a tener bienes. Esa es la base. Ahora, jurídicamente hoy día se habla de manutención, pero de una manutención restringida y no para mantener hijos que tienen recursos propios. Todo el resto es aumento de patrimonio que no corresponde, usted me corrige, con los fines reales que debe tener un pastor. Miren, eso toda la cristiandad y sobre todo los evangélicos vamos a estar de acuerdo que un pastor tiene que hacer una buena administración. Y como bien dice el pastor Marco, en el 90-95% de los pastores en Chile trata de hacer una muy buena administración. Hay uno que muy humildemente. ¿Por qué? Porque todo pastor está consciente de que la gente que aporta en sus iglesias es con gran esfuerzo. Pero no es menos cierto también que en iglesias grandes como esto pasó que no hubieron a lo mejor los filtros, los controles que la propia comunidad pudiera haberlo tenido. Ella misma dice, yo vi esto, los oficiales dicen, nosotros sabíamos. La pregunta es, la congregación en sí, ¿qué hizo al efecto? ¿Qué hizo? ¿Por qué hoy día cuestionan, ahora que salió un informe especial, ahora que hay 1.000 Porque eso quiere decir que todos estaban enterados de... Todos. Sí, Aquí no hay nadie que pueda... De hecho, la Junta Oficial que lidera... Son cómplices, dice usted de alguna manera. O sea, excepto la identidad de ellos. Estamos hablando no de en el caso de nosotros, porque nosotros somos pastores autónomos de la identidad de ellos. Eso por favor, aclaren. Quiero darle la palabra a Erika. El mismo líder de la que está en estos momentos a cargo de la iglesia, él mismo lo dice. Nosotros no podemos ninguno postular a cargos directivos, el estatuto sí se lo faculta, pero porque nosotros no hablamos a tiempo. Entonces ellos están conscientes
de que ellos sabían que el obispo Durán tenía un Mercedes-Benz. Todos vieron un Mercedes-Benz. Nadie cuestionó que el obispo tuviera un Mercedes-Benz en la época. Se supone que lo estaban regalando. Posteriormente cambió, también porque el Mercedes-Benz del que ella habla, tengo entendido que ese Mercedes-Benz se cambió. Es decir, había un nuevo Mercedes-Benz. Y eso no lo cuestionó nadie. ¿Por qué? Porque era un pastor. Le quiero dar la palabra a Erika, que quiere acotar algo. Respondiendo un poco, ¿cierto?, a lo que dice el pastor, de por qué cuestionan ahora. Esto se sabía hace muchos años atrás, pero no teníamos derecho a opinar. Y lo digo porque lo viví. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no tienen derecho a opinar? No, porque te echaban o simplemente eras enfermo, eras rebelado, estabas en contra del obispo. ¿Eso significa que una mayoría no está de acuerdo? No era eso, tenían miedo porque los echaban. ¿De la iglesia? Echaban a familias completas. Se les cerraban las puertas de los templos, como hace poco salió en un video donde el obispo Durán llamaba a cerrar las puertas a las familias que estaban en contra de él y que recibieran a los nuevos predicadores porque eran leales a él. Erika, y por lo mismo entonces este círculo de protección que tiene el obispo Durán es justamente por eso, porque todo ese circulito va sumando beneficios que le entrega el mismo obispo, ¿no? Mira, cuando hablan de que toda la plata es de los diezmos, es verdad que la plata entraba de diezmo, pero también es verdad que la multiplicaron de mala forma y eso usted lo debe saber. ¿Cómo? La multiplicaron con limpiados de factura, hacían negocio a escondidas, tenían venta de propiedades, compra-venta de propiedades, en la cual Luis Vázquez y Eduardo Durán eran socios a morir. O sea, de palabra muy, muy fuerte y se compraban esas propiedades. No solamente eso, vehículos que entraban desde Estados Unidos y se mandaban a comprar con las platas de acá, se mandaban allá y los vehículos llegaban acá. Erika, tú nos contabas con respecto, por ejemplo, al caso del Mercedes-Benz, que se decía que era un auto regalado y cosas así, y no lo era. No era solamente ¿Qué pasa eso. con las propiedades también, con tu expareja? ¿Ustedes cómo fueron cambiando su estatus de vida? A ver, Él cuéntanos. mismo me contó de la sociedad que tenía con él. De una sociedad, y de hecho él llegó a pensar en vender la fábrica de muebles que tenía. Y yo siempre decía, pero ¿por qué la quieres vender si es lo que te está dando para poder sobrevivir y si es lo que se supone que nos está bendiciendo? O sea, ¿por qué miras tan como poca cosa ahora lo que nos ayudó a sobrevivir? No, es que ahora que estoy con mi pastor en la compra y venta de propiedades y él feliz con su nuevo trabajo. Esas compras, a ver, yo voy a hablar de lo que yo vuelvo a repetir. De lo que fuiste testigo. Había un problema muy grande dentro de eso porque nosotros estábamos casados con bienes mancomunados, con una sociedad conyugal. Entonces las cosas que se compraban, ¿cierto? Cuando se querían traspasar, me tenían que llevar a mí para que yo firmara. A pesar de que algunos han dicho que es mentira, siempre van a negar las cosas que han hecho. Cuando íbamos a firmar, y estaba la sobrina del obispo Durán, que usted también la debe conocer, Fabiola Salina. Fabiola Salina es la abogada que figura en todas las escrituras de compra y venta. Ella está a cargo de esa. Ella está a cargo de eso. ¿Ya? Y las personas que siempre estaban a cargo de llevar y hacer todo, que era Guillermo Cáceres y el hermano Jacob Montesino, también estaba dentro de esa junta, se traspasaban. Entonces, cuando nosotros peleábamos con Luis, yo una vez no quise pasar una propiedad que era la propiedad que se había comprado, que está al lado de la catedral, con la cual se amplió el templo catedral. Y yo no la quería traspasar, no porque fuera mía, porque yo hasta ese momento no entendía qué era lo que sucedía, sino porque ya estaba aburrida de lo que estaba pasando y que sabía que lo que estaban haciendo era totalmente, palabra chilena, trucho, porque las facturas iban, venían, hermano Luis, necesito que me arregle esto, hermano Luis, necesito esto otro, y así. Pero Erika, ¿esto es escandaloso para los fieles? Es que es terrible. ¿Sabes lo que es más terrible? De que le están dando, por parte del obispo Eduardo Durán, le están dando algo tan liviano que es como darle una aspirina a los hermanos de algo que está sucediendo a nivel país y que es burlarse de millones de personas. Pero igual hay muchos que lo defienden. Sí. Pastor, ¿por qué existe ese grupo que continúa apoyándolo en forma completamente incondicional? Yo creo que el pastor manipula a la gente, tiene que ser eso, pero yo reitero el punto de que nosotros aquí estamos pagando justo por pecadores, como dicen los términos católicos. Sí, claro. Porque reiteramos, si el 95% de los pastores no viven esas condiciones. Si ustedes averiguan cuál es el patrimonio que tenemos los pastores evangélicos en Chile, está muy alejado de la realidad. Yo fui testigo de los pastores que tienen que hacer pescado frito con papas para poder pagar los gastos. En el caso de mi identidad, que yo represento, hay pastores nuestros que todavía trabajan.
Sí, claro. Pero nosotros, en términos internos, en nuestro estatuto y también bajo las normas bíblicas de la palabra, siempre motivamos al pastor, al líder, de que se dedique 100% a la obra, porque el pastor tiene que visitar las cárceles, hospitales. Eso, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? ¿Y las platas se destinan en qué porcentaje? ¿Al uso personal o a la magnífica obra que pueden hacer? Es que en el caso de nosotros, por ejemplo, yo en el caso de nosotros, de nuestra identidad, tenemos casas de acogida. Trabajamos con niños vulnerables de cárceles, de condición de calle, alcohólicos, y yo no recibo subvención de ninguna institución, aunque la ley me lo faculta. Lo dice la ley. Yo puedo recibir toda clase de donaciones de identidades públicas y privadas. En el caso mío no. Yo lo hago con los diezmos, con las ofrendas y... A ver, a ustedes les dañaron mucho la imagen. Yo creo que lo que ha pasado con el obispo Durán les ha dañado la imagen y hay mucha gente que ha perdido fieles sin tener que ver con lo que está pasando con el obispo Durán. ¿Ustedes estarían dispuestos para generar una transformación de base donde, desde ustedes hasta la catedral, el mundo evangélico en general, transparentara el uso de los recursos y esto se ordenara? Es que se hace. No, pero públicamente, que sea de público conocimiento el uso de los dineros que ingresan. ¿No sería mucho más sano saber que entra esta cantidad de plata y se ocupa de esta manera? Que yo lo hago. Yo lo hago. Pero reglamentarlo, ustedes tienen poder, representan a mucha gente. Ante el Ministerio de Justicia, nuestro ministerio está limpio. Nosotros tenemos que rendir cuentas, no pagamos impuestos porque en Chile no se paga impuestos, en Estados Unidos la iglesia... Pero podrían hacer declaración sobre cierta cantidad de donaciones, lo que no hacía la catedral. Se hace. La catedral no lo habrá hecho. Pero la verdad, en términos internos, ¿quién fiscaliza a un pastor? ¿Quién fiscaliza a un obispo en términos contables? El directorio. El directorio. Por eso les digo que... ¿Se hace realmente o es una mirada somera? En nuestros concilios sí. Sí. Nosotros tenemos un concilio diferente al de él, tenemos un obispo y tenemos una mesa directiva. Y todos los dineros están transparentados. Pero eso es una opción de ustedes, pero esto no se presta a que otras instituciones y muchas otras organizaciones de derecho público que incluso no pagan impuestos se transformen en hoyos negros es que tenemos que para mal uso de dinero que vaya a saber de dónde provengan. Tenemos que entender que lo que yo trataba de explicar al inicio del programa, de que en el año 2015 había más de 3.000 y tantas identidades reconocidas. Si usted lo divide a la cantidad de líderes que tiene el país, es bastante amplia. Entonces, en el caso nuestro, nosotros llevamos un orden y por eso estamos aquí, para aclarar a la opinión pública que en sí, más del 90 y tanto % de la iglesia evangélica, no tenemos estos problemas. No tenemos estas denuncias, no tenemos estos acontecimientos, porque en el caso de nosotros hay pastores que trabajan en lo material, hay iglesias que son de mínima escasos de recursos, sí, claro. Correcto. Entonces, y los que tenemos acceso a tener un poco más de ingreso, trabajamos de esa forma. Acá... Tenemos secretarios, tenemos un departamento de revisión de cuentas, damos informe, entonces no tenemos esos problemas. Convengamos que acá se instaló la duda y hay muchas preguntas por responder, me imagino, de parte de todos los fieles a lo largo de todo Chile. Estamos hablando de una población de 4 millones de personas que profesan la religión. ¿Cómo se responde? ¿Cómo se sale de la duda? Lo que dice Paulina es cierto. ¿Por qué no transparentar efectivamente todo esto? Por lo menos el conocimiento que yo tengo en forma general, los obispos tienen un directorio, tienen comisiones de finanzas y la mayoría de lo que yo conozco transparenta las finanzas. Pero en el caso del obispo Durán... En el caso del obispo Durán, él también tenía un directorio y tenía una junta de oficiales. Prácticamente elegido por él. Ustedes mismos saben que los estatutos los hacen él. Estos estatutos están hechos a su medida. Claro, pero también es menos cierto que... Puede estar el obispo Durán coludido con su directorio, básicamente. Seamos sinceros. Claro, podría coludirse, pero en la práctica siempre se ve o se subentiende que el pastor va a actuar de buena fe. Pero no eso es lo que siempre un fiel va a esperar, que un pastor actúe de buena fe y haga las mejores inversiones. Si en hacer las mejores inversiones se pasó de algún límite, la misma congregación le va poniendo una sanción al pastor. ¿Pero acaso son inversiones personales? Claro, bueno, la sanción está. Si tú preguntas o vas el día domingo a la catedral y ves si está el obispo Eduardo Durán predicando, no lo está. Ahora, y eso quiere decir por ahora que la congregación
lógicamente que entendió que hubo aquí un mal manejo de alguna parte de los recursos, porque en otras sí hubieron buenas inversiones. De hecho, la última casa que tú digamos, que tú hiciste el reportaje, no la dejó a nombre de él, la dejó a nombre de la primera iglesia. Pero acá y otras sabemos que estaba toda la prensa ya encima en enero cuando hicieron ese movimiento inmobiliario. Bueno, o sea, eso, la verdad que era poco inteligente a esa altura comprarse otra casa Pero más. acá puede haber algún tipo de sanción, Paulina, te lo pregunto, en términos judiciales, legales, a propósito del mal uso también de esta plata. Claramente ante el Servicio de Impuesto Interno debería demostrar todo ese aumento patrimonial que ha tenido durante los últimos años. Si yo tengo 15 Mercedes-Benz, 20 propiedades, tengo que justificar... ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde saqué la plata? Catherine, ¿puedo añadir algo a eso? Yo recuerdo cuando mi ex marido, Luis Vázquez, estaba muy afligido porque lo habían pillado en una deuda gigantesca con Servicio de Impuesto Interno, la cual la primera ascendía a más de 70 millones de pesos, la cual Guillermo Cáceres le pidió ayuda a un hermano de la catedral para que buscara a un abogado o a una persona que le pudiera ayudar, enviado por Eduardo Durán, porque la deuda que él tenía con Servicio de Impuesto Interno era por haber comprado tantas cosas que también era para la catedral. Y le consiguieron esta persona, a la cual le cobró 7 millones de pesos, y era muy divertido escuchar que ellos reclamaban porque lo trataban de sinvergüenza a este señor porque le estaba cobrando 7 millones de pesos, que para ellos era mucho cobrar por limpiar los papeles. No, hay inversiones inmobiliarias millonarias que tendría que poder demostrar con su patrimonio, creo que... Bueno, de hecho, justamente revisemos parte del informe especial donde se habla justamente del patrimonio del obispo Durán. Mira, acá está. Informe especial constató que en enero de este año, cuando la prensa ya estaba encima de sus movimientos inmobiliarios, Eduardo Durán Castro, en su calidad de representante legal de la primera iglesia metodista pentecostal, la compró en más de 438 millones de pesos que pagó en el acto. Desde que asumió el año 2003 como pastor de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán Castro compró a su nombre o para otras personas 15 propiedades al menos. La cifra que ha pagado por los bienes raíces que aún se mantienen en su poder de su hijo o de su expareja es una suma mayor a los 900 millones de pesos. El valor comercial actual de esas propiedades es mucho mayor. Es bien impresionante, pero una de las cosas que también ha sido bastante polémica, que llama poderosamente la atención, es el sueldo que le da al hijo. Un hijo que está remunerado, que es diputado. Una mesada cariñosa. Claro, que son como 4 millones de pesos mensuales. Usted habló que la ley permite la manutención e incluso no pagar impuestos respecto de una cantidad de dinero que va a recibir el sacerdote, el obispo, para pagar sus gastos de manutención, un costo de vida normal, pero nada tiene que ver con pagarle un sueldo a un hijo que es independiente, que es profesional, que no tiene daños físicos, que tiene propios ingresos, menos comprarle propiedades, como salió en el reportaje de Informe Especial, lo mismo, o financiar propiedades que ponía a nombre de su hijo, pero finalmente hay testimonios concretos de personas que dicen que quien pagaba las cuentas de todo esos desarrollos inmobiliarios era de los... Tenemos un extracto precisamente, Paulina, de lo que tú estás comentando a propósito del reportaje de Informe Especial. Sí. A ver. Ahí lo vamos a presentar, sí. La verdad es que llama la atención. Nosotros en el material conversamos con alguien que no se quiso identificar, obviamente, pero que era una persona que era del círculo íntimo del obispo Durán. Y con respecto, por ejemplo, a los 30 palos que recibía mensualmente, él decía... Que recibía el obispo. El obispo. ¿Sí? Que era mucho más. Él hablaba de 200 millones de pesos mensuales. Y que el patrimonio, según nos contaba él, no era de 1.000 y tantos millones, sino que era de entre 7.000 y 10.000 millones de pesos. O sea, obviamente, esta es solamente en la punta del iceberg. Este hoyo negro, esta no transparencia. ¿Cómo esto de meter? No sé si vieron las imágenes del diezmo, la plata que cada una de las personas da, los sobres que gente lleva de mucho más plata, y que nadie sabe cuánto era eso y qué se hacía. Sino que también va la ofrenda de la hermana Zorca. La hermana Zorca la recolectan todos los días miércoles y todos esos sobres son entregados el día sábado, que va directamente a la pastora, a la diaconisa. Dame un segundo, Erika, porque ahora sí tenemos ese material que queremos compartir a propósito del reportaje de Informe Especial y el diputado Durán.
Mientras Eduardo Durán Salinas, hijo, fue gobernador en la provincia de Ñuble entre los años 2010 y 2014, en forma paralela a su sueldo como autoridad, recibió, según informe especial pudo constatar, estos depósitos en cheques de su padre que en total suman 59 millones de pesos. Pero a su sueldo pagado por la primera iglesia evangélica pentecostal que dirigió su padre, hasta abril del 2018, cuando ya es diputado, Durán Salinas sumó depósitos en cheque de su papá. En síntesis, por esta vía, en estos 8 años, el actual diputado habría recibido sobre 195 millones de pesos. O sea, si eso no es escandaloso. No, en general, informe especial es bien criterioso, ¿no? Riguroso, ¿no? Y peca de menos que de más. Nosotros solo informamos lo que podemos demostrar. Estas cifras efectivamente pueden ser mucho mayores. ¿Sabes lo que pasa acá? A mí, y algo súper personal, y se los comento y se los pregunto también, quien profesa una religión siempre es desde un lugar de austeridad, de compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que a uno les choca. Y yo me imagino que para ustedes también debe ser algo como es. Hay una misión detrás. La austeridad es una palabra que sostiene cualquier religión hoy por hoy. ¿Es así o no? Un hermano normal sería eso, pero estamos hablando de un empresario. Eduardo Durán hace muchos años que es empresario. O sea, estamos hablando de que no hay ya una parte religiosa. No estamos hablando de un varón que se guía ahora por la palabra. Y si se guía por la palabra es porque le conviene, ¿cierto?, una parte teológica. Perdón, cuando dice empresario, es un empresario de la fe, básicamente, haciendo un negocio con la fe. Ellos son empresarios, las compra y venta y todo eso de cómo se manejaban. Vuelvo a repetir que muchos dicen que si no hay documento no se puede demostrar, quizás para ustedes que son periodistas, pero yo para la que viví más de 20 años en esa situación no necesito eso para saber que estoy diciendo la verdad. ¿Tú fuiste testigo de cuántas compras de casas, de terrenos? ¿Lo tienes más o menos estipulado, no? A mí por lo menos me llevaron a traspasar 3. Una era una propiedad que en Caleretango, que una de esas parcelas es donde vive Fabiola. Fabiola Salinas fue una de las personas que quedó ahí. Esas parcelas fueron entregadas en cheque y también en plata en efectivo. ¿Cómo entregadas en cheque? Hasta compradas. Cuando yo fui ¿Quién firmaba ese cheque? Los cheques venían listos por Fabiola. Ella llevaba los cheques. Y estaba Guillermo Cáceres, Luis Vázquez y yo. ¿Y qué otras propiedades más? ¿Dónde vive Fabiola? Estaba esa, que ahí, en esa propiedad, nosotros estábamos construyendo, nosotros digo entre comillas porque pensábamos que era como nosotros, que era una casa de veraneo, que tenía una piscina muy grande, que tenía 25 árboles frutales. Era muy bonita. ¿Casa de veraneo para quién? Para nosotros, para como familia. Como pareja. De hecho, hasta mi hijo que en esos años tenía 16 años, mi hijo trabajó en esa parcela. Bueno, el voto de pobreza es algo católico en todo caso. Nosotros no creemos los pastores que tenemos que vivir entre más pobres seamos, son valores cristianos, más espirituales somos. Se supone que un pastor tiene que vivir relativamente bien si tiene una congregación grande. Yo tengo una congregación de más de 1.200 personas. ¿Cómo voy a vivir mal? Tendría que ser absurdo, vivo bien. Lo que están diciendo ustedes es puntual, es un escándalo, oneroso, es excesivo. Poco ético, moral. Poco ético. Y que lamentablemente los mancha a todos, claro, lamentablemente pasa. Pero reiteramos que nosotros estamos aquí para decir que esa no es la realidad de los pastores evangélicos del mundo cristiano. Pastor Marcos, también le quiero contar que a la vuelta vamos a hablar justamente de qué pasa con el diputado Durán. Y también sé que hay algún tipo de autocrítica por parte del obispo Durán. Se lo preguntamos a la vuelta a Ricardo. Ya seguimos con No culpes a la noche. No te vayas. Bien, ya estamos de vuelta con esta interesante conversación que ha concitado la atención también de todo el país a esta hora de la noche, Cristian, a través del No culpes a la noche. Estábamos hablando del diputado de Durán también, que hizo algunas declaraciones y vamos a pasar a revisar. Mi padre me entregaba una cantidad de dinero, no voy a dar el monto, puesto que también esa cantidad de dinero significaba hacer aportes a otras personas. Quiero dejar el precedente de que tendrá que solucionar sus problemas de los cuales ha sido requerido por la Fiscalía y por la Policía de Investigaciones. ¿Cómo se justifica esto?
Yo, como no soy vocero del diputado, no me voy a referir a él. Pero Así el papá que, le entregaba la del plata. papá. como vocero del papá, lo único que puedo decir que efectivamente en algún momento tiene que haber, como él mismo lo dice, haber pasado un dinero porque se hacían muchas obras sociales y seguramente en algún momento él era como presidente o le daban el cargo de director de Relaciones Públicas. Pero eso fue un periodo de tiempo solamente. Claro, no sé exactamente cuántos años fue, pero durante ese tiempo él recibió un sueldo que se lo pagaba directamente de su padre. Sí, pero son alrededor de 8 años totales donde al menos nosotros pudimos acreditar que recibió esta mesada, que claramente no era por los servicios en la iglesia. Y el mismo diputado reconoce que parte de esa plata, dice, la da de alguna manera en donaciones. ¿Y qué pasó con los impuestos? Porque esa plata se debería haber declarado y se debería haber pagado impuestos por esa plata. Él ha hecho los informes, la comisión, tengo entendido, de ética del Parlamento lo requirió y yo creo que él va a presentar la documentación que corresponde. Sabemos que las iglesias están exentas de pagar muchos impuestos, pero porque la idea es ayudar a que sirvan de alguna manera, claro, pero no para que sea una manera de evadir el pago de los impuestos. Y aparentemente aquí ha habido bastante donación, podrían ser tipos de donación de alguna manera encubierta. El mismo obispo a quien usted representa compró propiedades para su hijo. Ese es el mecanismo, que de alguna manera en el mundo jurídico se sabe que es un mecanismo para eludir el pago de impuestos o evitar el pago de impuestos, algo que no parece tampoco éticamente correcto para un representante de una iglesia, ¿no le parece? Yo creo que en ese caso usted se equivoca porque si está comprando para una persona natural, los impuestos tienen que haberse pagado. Si tú me dices que compró para una iglesia, efectivamente compro ahí... para. Ya, si compro yo para... Eso lo va a pedir puesto interno y lo va a pedir el notario y se van a pagar los impuestos en la misma notaría. Son mecanismos en general para evitar el pago, pues, para no reconocer la donación. Entre personas naturales no. Si hay un contrato de compraventa, los impuestos se pagan. Yo compro un vehículo, voy a la notaría y el notario no me va a dar la escritura si yo no pago los impuestos. Si yo compro una casa, tengo que dejar actualmente todos los notarios en Chile usan el sistema de dejar todos los impuestos pagados y después tú vas al otro día a retirar la escritura. Sí. Si aquí tú dices que él la compró figura es compra una... para. Por eso, si es persona natural, igual se pagan los impuestos. Ahora, si él compró para la iglesia, eso es diferente. Eduardo Durán Castro compró para su hijo, Eduardo Durán Salinas, y compró para Alexia Fredes, quien era la mujer con quienes tenía relaciones de pareja. Lógicamente que esos impuestos tienen que haberse pagado porque si no, la escritura no se entrega. ¿Y a ustedes, Marco, qué le parece a usted como pastor cuando escucha que el hijo, que en este caso es diputado, podría ser, no sé, pero que para el diputado o para el amante del obispo Durán reciban plata? Qué anómalo, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que no trabajamos de esa manera. Podemos cometer miles de errores los pastores, pues somos seres humanos, pero administrar de esa manera... hay que tener, ¿no es cierto?, dos dedos de frente para saber que eso es incorrecto, inmoral, no corresponde. Ahora, Erika, nosotros queremos esto. Tal como dice el pastor, si hay algún área, ¿no es cierto?, de fraude, se tendrá que averiguar. Vamos a hacer lo que hace la Iglesia Católica con los curas pedófilos, que no los entrega a los tribunales. Si el señor Durán, en realidad, ha hecho lavado de activos, lavado de dinero, ha evadido impuestos, se supone entonces que los organismos competentes lo tendrían entonces que juzgar. Y la Iglesia... obviamente que va a estar de acuerdo en que se hagan ese... ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted con cuánto vive, por lo general, un pastor? Es que eso es relativo. Y en el caso suyo, por ejemplo. No, en una iglesia como la mía es un ingreso alto. Si son 1.200 personas, el 80% de los hermanos diezman. ¿Y esa es una cifra que está transparentada? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el ¿Y se puede saber o no? De hecho, yo tengo que diezmar de mi diezmo. 50% claro. Dijo hace un rato. Yo diezmo de mi diezmo, de lo que yo recibo 10%. Claro. Aparto el 10%. Y los ingresos míos, aparte de eso, son el 50% para invertirlo en la obra. Porque lo que ustedes no reparan es esto. Si la iglesia evangélica no tiene ayuda del Estado, como dice el pastor Elvi, ¿cómo generamos nosotros los recursos para pagar nuestros programas de televisión, nuestros programas de radio, comprar nuestras propiedades, mantención de la iglesia, luz, ¿pueden agua, acogerse riendo? a subsidios y a donaciones? Nosotros no. ¿Por ejemplo, no? yo estuve 11 son de años... derecho público ustedes. Sí, pero nosotros en nuestra... normas legales de estatuto interno. Pero las internas, sí. Porque en el caso eso yo quería aclarar. Sí. Quería aclarar yo de que, a ver, aquí se está dando una imagen como que todos los evangélicos presentamos proyectos,
vamos a la municipalidad, ¿no es cierto? Contratamos ciertos abogados de nuestra agrupación, mira, pelea este dinero que el gobierno le está dando a las iglesias, y como somos de identidades de derecho público, vamos a pelear ese proyecto. No, nosotros no trabajamos así. Nosotros nos subvencionamos con los ingresos de nuestra misma congregación. Si la congregación es grande, recibe grande, más. Pero una se va a grande, recibir. ¿cuántos fieles tiene usted? Como 1.200 personas. ¿Cuánto recibe mensualmente en diezmo? No tendría por qué decirlo a usted. Ah, pero usted dijo que era transparente. No, pero no para usted. Ah, pero no Yo es, soy no es transparente yo soy para toda la transparente- comunidad. Yo explico, yo soy transparente ante mi iglesia. Soy transparente ante el directorio de la iglesia, soy transparente ante mi obispo y soy transparente ante sus fieles el Ministerio saben- de Justicia. Sí. ¿Saben en la cifra? No, los fieles saben todo el dinero que ingresa. Es que- De hecho, le voy a explicar más. No lo hace toda la iglesia. ¿Por qué no puede ser de uso cuando colocamos la público? mesa y se reciben los diezmos y la ofrenda, y se cuenta la ofrenda que se recibe, me pasan el papel y digo yo, se hicieron 250.000 pesos hoy día de ofrenda. ¿Sí? Y en tu caso, Todos Luis, trabajamos así, todos trabajamos. ¿y En el usted, caso, usted tampoco tiene un monto concreto del diezmo que recibe es que mensualmente? esporádico, hay meses que pueden ser buenos. Pero puede haber un promedio, me imagino, hay un monto promedio. Bueno, en la congregación que yo pastoreo no equivale a 1.000 y tantas personas. A nivel de ministerio, de las otras sucursales que yo tengo, claro, somos bastantes, pero yo pastoreo una iglesia de 300 miembros. Pero más allá de la cantidad de miembros de la iglesia, en donde está usted, el monto, ¿nos podrías dar un cierto monto promedio? Es que por lo mismo, eso nosotros tenemos a nuestras autoridades, nuestra directiva, la asamblea, se da ya en este mes de junio entraron 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, 3 millones de pesos. Pero ese es el punto. Sí, usted nosotros lo transparenta, hacemos. usted dice Sí. son 5 millones de pesos. Sí, nosotros ¿Y lo con hacemos. cuánto se mantiene una iglesia? Lo que vende la Nuestro iglesia. ministerio, para sobrevivir, tenemos una radio propia que la tenemos que mantener, tenemos un programa de televisión, tenemos que enviar ofrendas misioneras, tenemos iglesias en el extranjero. Nuestra congregación, para sobrevivir, subsistir, necesita 15 millones de pesos mensuales. Mensuales. Porque pagamos 4.400.000 pesos de alquiler en el lugar donde estamos. Pero si está muy bien, perdona, está muy bien que reciban el diezmo, es necesario y sus fieles lo hacen libremente. Si el único tema, y por eso yo un poco estoy en desacuerdo con usted, pero bien, el tema es que sea público, que haya trazabilidad del dinero. No, es que lo hacemos. No, pero por eso yo Pero usted dice, insisto. ¿para satisfacer a quién? Para sus ¿A la fieles, televisión? No, porque nuestros fieles están satisfechos. Pero por eso, no, en general digo yo, para transparentar, porque yo creo que hay un tema cultural, Pero que usted no para me explica, evitar que algunos usted me les dice, pero salpiquen. ¿transparentar para quién? Para Porque sus fieles y para quien quiera preguntar. Nosotros como congregación transparentamos nuestro dinero con Y nuestros eso me fieles. parece muy ante bien. el Ministerio de Justicia igual, ante nuestro obispo también. Entonces, ¿para qué? Para la opinión pública, ¿para qué? Porque ustedes hay que reconocer que han festinado con esto. Pero por supuesto, en la televisión este ha sido el tema del mes. Esto se ha farandulizado el tema del ¿No le parece? Ya, ¿y que usted cree que, bueno, es que también cuando los medios de comunicación tienen también una misión, ¿no? De Absolutamente. transparentar, y por Dios que ha ayudado con los temas de abuso y muchas otras cosas más. Si esto no hubiese sido público, no se hubiese sabido No es nunca. menos cierto, Katy, lo que dice el pastor, que estamos hablando también de seres humanos. Hay familias detrás y todo tiene que tener, yo creo, un límite. Por Absolutamente ejemplo, de acuerdo. yo estoy de acuerdo con tu programa. Salió una vez, salió dos, pero no 20, no 30, no deme 40. un segundo que tenemos. No hacer esto como un iceberg tan grande, no, porque vamos a hablar de el efecto que produjo tu reportaje, a mi entender, lo cumplió a cabalidad. Se informó. La iglesia, nuestro fin es informar. la iglesia de alguna manera conoció, pero, ojo, Amigo mío, hoy día mismo yo vengo acá voluntariamente por lo mismo, para que de alguna manera esto se acote y quede ante la opinión pública claro, pero yo creo que tiene que haber un corte en un momento determinado. Vamos a seguir hablando sobre este tema, es que tenemos que Yo no estoy de acuerdo con eso en todo caso. el corte a esta hora de la noche. De eso se trata. Ahí está No la estar pausa. de acuerdo. Bueno, hemos estado, para transparentar también acá, hemos estado enfrascados Está durante interesante comerciales la conversación. en una conversación, sí. Lo que pasa es que finalmente esto ha sido súper polémico. Pero usted manifiesta lo que usted está diciendo. No, lo que yo le digo es que usted, acá la señorita me decía que
que no era bueno que yo no dijera cuánto recibe. ¿Y por qué tendría que decirlo? Como que yo le preguntara a Cristian Sánchez cuánto gana él por este programa. Él no gana $1 millón de pesos. Poquísimo. No, no gana $1 millón de Es pesos. más, es ad honorem. Pero te digo una cosa, la verdad, mi sueldo da lo mismo porque es plata mía personal. En la plata del diezmo... No, pero tú eres una figura pública. Sí, está bien, pero, sí, pero es un trabajo. la plata que usted No, recibe y del lo diezmo otro también es un trabajo. es una plata que los fieles la entregan Claro. con convicción, con fe Pero eso ciega, eso lo para que aclaramos. ustedes la administren de la mejor manera. Entonces, encuentro que es Mire, muy lógico en Estados que ustedes Unidos, transparenten el monto, nada más. hay 5 oficios que son los más difíciles de ejercer. Y entre esos 5 oficios está el pastorado. El pastorado es uno de los ejercicios más difíciles. Y es verdad lo que ustedes dicen, que hay que transparentar. Nosotros tenemos todo transparentado. El caso de JBH lo lamentamos porque afecta a toda la iglesia evangélica. Ahí se ordena porque se da a Claro. entender de que usted no quería transparencia. Ahí Sí, se ordena. Erika, ¿tú Exacto. quieres decir algo? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió porque creo que llegar a esa agresividad solamente por tocar un sueldo o por tocar cuánto uno gana. Es que No, los pero- pastores no ganan No, pero plata. espérame un poquito. No, si yo entiendo cómo Aclaremos es el... eso. Los pastores no ganamos plata, pastor, ni tampoco... yo lo tengo súper claro. Acuérdese que yo me crié dentro de la iglesia y estuve al lado de pastores, y estuve al lado de predicadores, y estuve a cargo de muchos grupos, y estuve a cargo de dinero, y estuve a cargo de muchas cosas, entonces sé cómo se maneja. Esta misma discusión demuestra que es un tema de interés público y lo Sí, va a claro. seguir siendo en la medida que no se ordene. Sí, el lo que sistema. pasa es que esto mismo que tú estás viendo acá en el programa, tristemente lo mismo que está sucediendo en las redes sociales con los hermanos que están sufriendo enormemente y se atacan entre ellos y se hieren entre ellos, se ofenden entre ellos, unos porque defienden al Se desacreditan pastor, muchas otros porque... veces, Y mira lo más extraño, que muchos que defienden que por favor no ataquen al pastor, que no ataquen al obispo, y le dicen, pero tú estás de acuerdo. No, si no estoy de acuerdo, pero pucha, el hombre se puede equivocar. Está bien, estamos hablando que un hombre se puede equivocar, pero cuando tú te equivocas, ¿cierto? Y sabes que estás dañando, tú modificas tu conducta. Y tú, ¿cierto? Vuelves a hacer algo para poder volver en sí. Aquí estamos hablando de algo que viene hace tantos años atrás. Me gustaría hacerle una pregunta a él. Pregúntale. No, Si me da la- don Ricardo, ¿usted Dale. cree que el diputado, perdone, no el diputado, que el obispo está dispuesto a modificar su conducta, es decir, por ejemplo, a reconocer el error y a renunciar? Mira, al principio del programa yo manifesté que él cita a su directorio del capítulo de pastores y se reúne legalmente. Yo estuve presente en esa reunión y lo primero que él hace es pedir perdón al directorio. Si él está pidiendo perdón como primer gesto y a reglón seguido buscan un mecanismo de en 4 meses buscar lo que ella misma dice, buscar sanear todo lo que se pueda en 4 meses y consideran que es razonable ese tiempo por los años que él fue miembro de la iglesia, por los años que él fue pastor y obispo, era un plazo tan razonable que finalmente y en forma unilateral los pastores lo desconocen y forman otro capítulo, porque esa organización que está naciendo allá en Chillán es simplemente de hecho porque el propio pastor Valladares fue el que propone los 4 meses. Mi cuñado también, que es miembro del directorio, y en general todos levantan la mano y aprueban. Démosle 4 meses al obispo para que enmiende. Eso no quería decir que le van a volver a ser el pastor de la catedral, ni mucho menos, pero como resarcir de alguna manera lo que ella trataba de decir, Erika. resarcir un daño. Erika, por favor, ¿cuál es la pregunta ahora, Ricardo? ¿Hace cuánto tiempo que usted es vocero del obispo Eduardo Durán? Una semana. Una semana. ¿Cuándo volvieron a reconciliarse ustedes? Por un problema que tuvieron ustedes en el año entre 2006 y 2007. No sé si se acuerda de eso. Yo Ricardo, perdona, me reconcilié. Ricardo, dame un segundo. La respuesta a esa pregunta de Erika, ¿te parece? ¿La hacemos a la vuelta de la Sí, pausa? ningún problema. Perfecto. Pausa y estamos con más en No Culpes a la Noche. No se vayan. Erika, antes de la pausa le preguntaba a Ricardo, ¿ustedes tuvieron algún tipo de enemistad con el obispo Durán y hace cuánto y por qué se reconciliaron? Mira, hace unos años atrás, producto de que estábamos en la misma corporación, tuvimos diferencias, pero no en este ámbito de dinero ni de la moral, sino exclusivamente porque mi padre era miembro del directorio en su oportunidad de esa entidad y hubieron grandes diferencias y yo como hijo, soy el único hijo varón, defendí a mi padre a ultranza. ¿Cuáles eran las causas de esa diferencia? Más que nada era tipo administrativo interno, de quién manejaba los poderes internamente del directorio. Mi padre era del
de la persona que decía que todo tenía que ser visado por el directorio. Erika dice que no. Y ¿Tú tenías otra versión? no hay poder en este caso para solamente una persona. Pero, en fin, dejémoslo como que hubo una diferencia y como yo me puse al lado de mi padre a defenderlo, tuvimos diferencias, pero que yo la primera reunión en esos años que me reuní con él, le di un abrazo y yo lo perdoné. Porque yo soy de las personas que si no soy capaz de perdonar, no me puedo llamar cristiano. ¿Tú tenías otra versión? Sí, esto Erika? fue Cortito. más o menos en el Cortito 2000, posible, ya. Esto fue en una reunión, en una entrevista que dio el obispo López, en la cual llama haciéndose pasar por su hijo, y el obispo Durán lo acusa inmediatamente, y a causa de esa acusación que hizo don Eduardo Durán, a usted me parece que lo sacaron de la PDI donde estaba. No, eso no es efectivo. Pero eso salió en las noticias, Puede haber salió en los salido, diarios, pero salió no, en me- todo. pero no es efectivo. Pero- Como tenemos pocos minutos, le voy a decir que Sí. no es efectivo. Pero don Perfecto. Eduardo Durán estaba en la sede cuando él escuchó eso, y él mismo llamó a la radio diciendo que no era papá, Fierro papá, sino que era el Yo hijo. creo- Por eso te digo, lo que no es efectivo es que a mí me hayan sacado de mi institución. Yo me retiré voluntariamente y eso es público y lo pueden... Ahí está la- lo Ya, puedo pero ahí está la demostrar. respuesta. Fue Erika, la tenemos pelea que que- tuvieron con Erika, Durán. un cristiano que no perdone, no es cristiano. Ok, muchas gracias, se les agradece. Lamentablemente se nos fue el tiempo, yo creo que esto es un temazo que vamos a seguir, por cierto, a No toda la quería que comunidad siguiéramos, pero evangélica, parece. mandarles también un abrazo porque eso también es súper importante, que se vayan saneando todos estos temas. Muchísimas gracias a cada uno. Esperamos que Gracias. hayamos aclarado ante la opinión pública que Sí. es un caso muy particular dentro del mundo evangélico. Exactamente. No es un gran porcentaje La generalidad. Sí. generalizado. Y gracias, Muchas Paulina. gracias. Buenas noches, que te vaya muy bien. Buenas noches. Chao. Chao, hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao.